el 1 de agosto de 1966, comenzó como un lunes sofocante más en la ciudad de Austin, Texas. El cielo estaba despejado y el sol de la mañana ya empezaba a calentar el asfalto del campus de la Universidad de Texas, donde miles de estudiantes se movían entre clases ajenos a que sus vidas estaban a punto de cruzarse con uno de los episodios más oscuros y analizados de la historia criminal moderna. En lo alto de la emblemática Torre del Reloj, un joven de 25 años, llamado Charles Whitman, se preparaba para lo que él consideraba una misión inevitable. Para el mundo exterior, Charles era el ejemplo del éxito estadounidense, un exmarín condecorado, un estudiante de ingeniería con un futuro prometedor y un esposo aparentemente devoto. Sin embargo, detrás de esa fachada de perfección se escondía una mente en proceso de desintegración, una lucha interna que él mismo no lograba comprender y que dejaría una marca imborrable en la psicología forense y la neurociencia. Charles Joseph Whitman nació en 1941 en Florida, dentro de un hogar que desde fuera parecía idílico, pero que por dentro era una olla a presión. Su padre, C.A. Whitman, era un hombre hecho a sí mismo, un empresario exitoso, pero extremadamente autoritario y violento. Exigía una perfección absoluta de sus hijos, y cualquier fallo era castigado con severidad física. A pesar de este entorno opresivo, Charles destacaba en casi todo lo que se proponía. A los 12 años, se convirtió en el Eagle Scout más joven del mundo en ese momento, un logro que requería una disciplina y una organización asombrosas. Era un pianista con talento y un estudiante brillante. Pero había algo más en su crianza que resultaría fatídico. Su padre era un entusiasta de las armas y le enseñó a Charles a disparar desde que apenas tenía 6 años. Charles no solo aprendió a disparar, sino que se convirtió en un tirador de precisión excepcional, capaz de acertar a objetivos a distancias que la mayoría ni siquiera podía ver con claridad. Esta habilidad, forjada en la infancia bajo la mirada exigente de su padre, se convertiría años más tarde en su herramienta más letal. Buscando alejarse del control asfixiante de su hogar, Charles se unió al Cuerpo de Marines de los Estados Unidos a los 18 años. En el ejército, su capacidad como tirador fue calificada como sobresaliente. Se adaptó bien a la estructura militar, pero pronto empezaron a surgir las primeras señales de inestabilidad. A pesar de sus éxitos iniciales, se vio envuelto en problemas relacionados con el juego y las apuestas, lo que finalmente le llevó a una corte marcial y a una degradación de rango. Fue un golpe duro para su ego y para la imagen de chico perfecto que siempre había intentado proyectar. Al regresar a la vida civil y matricularse en la Universidad de Texas en Austin, intentó reconstruir su vida. Se casó con Cassie Leisner, una joven profesora a la que aparentemente amaba, y trataba de mantener el ritmo de sus estudios de ingeniería. Pero algo estaba cambiando en su interior. En sus diarios, que se han convertido en documentos clave para entender su psique, Charles empezó a documentar un cambio aterrador en su temperamento. Escribía sobre pensamientos abrumadores que no podía controlar, impulsos violentos que lo asaltaban sin motivo aparente, y una sensación constante de irritabilidad y odio, especialmente dirigido hacia su padre, pero que empezaba a desbordarse hacia todo su entorno. Lo más inquietante de los escritos de Whitman es su propia autoconciencia. Él sabía que algo no funcionaba bien en su cerebro. Meses antes del ataque, visitó a un psiquiatra en la universidad y le confesó abiertamente que sentía impulsos de subir a la torre con un rifle y empezar a disparar. Aunque el médico tomó nota de sus palabras, no se consideró que Charles fuera una amenaza inmediata de psicosis o violencia extrema. Durante ese tiempo, Charles también empezó a sufrir dolores de cabeza atroces, que describía como punzadas insoportables que afectaban su capacidad de concentración. En sus notas, pedía explícitamente que, si algo llegaba a sucederle, se le realizara una autopsia para determinar si había una causa física para su comportamiento. Esta lucidez, previa al caos, es uno de los aspectos más trágicos y fascinantes del caso. Charles se sentía como un pasajero en un tren que se dirigía al abismo, incapaz de frenar la maquinaria de su propia mente.
La noche del 31 de julio de 1966, el proceso de desconexión emocional de Charles llegó a su punto de quiebre. En un estado de calma gélida, acabó con la vida de su madre en su apartamento y, horas más tarde, hizo lo mismo con su esposa mientras ella dormía. No hubo una pelea previa ni un estallido de ira visible. Fue una decisión tomada bajo una lógica distorsionada. En las notas que dejó junto a los cuerpos, explicaba que las amaba demasiado y que quería evitarles el dolor y la vergüenza de lo que estaba a punto de hacer al día siguiente. Para Charles, el asesinato de sus seres queridos fue un acto de misericordia en su mente fracturada. Tras cometer estos actos, pasó el resto de la noche preparando un baúl con suministros, como si se preparara para un asedio prolongado: comida, agua, radios, binoculares y un arsenal de rifles, pistolas y cuchillos. A la mañana siguiente, Charles se dirigió al campus. Subió al piso 27 de la torre de la universidad, el punto más alto de la ciudad. Tras neutralizar a las personas que se encontraban en el camino hacia la plataforma de observación, se instaló en el balcón exterior. A las 11:48 de la mañana comenzó el asedio. Durante 96 minutos, el campus de la Universidad de Texas se convirtió en un escenario de guerra. Desde su posición privilegiada, Charles tenía un dominio absoluto del terreno. Su entrenamiento como marine salió a relucir de la manera más trágica posible. Disparaba con una precisión quirúrgica, alcanzando a personas que caminaban a cientos de metros de distancia, muchas de las cuales ni siquiera habían oído el sonido del disparo debido a la altura y la distancia. El pánico fue instantáneo. Los estudiantes, que inicialmente pensaron que los sonidos eran petardos o ruidos de construcción, empezaron a caer al suelo. El campus se vació de gente en movimiento, pero se llenó de personas ocultas tras árboles, columnas y coches, temiendo por sus vidas cada vez que intentaban asomarse. La respuesta policial fue caótica al principio, ya que las patrullas de la época no tenían ni el armamento ni la formación para enfrentarse a un francotirador en una posición tan elevada y fortificada. Lo que ocurrió después fue un fenómeno único en la historia criminal de Estados Unidos. Ciudadanos civiles, al ver lo que ocurría, corrieron a sus casas o a sus vehículos, sacaron sus propios rifles de caza y regresaron al campus para ayudar a la policía. El estruendo de los disparos que subían hacia la torre obligó a Charles a ponerse a cubierto tras los gruesos muros de piedra, lo que disminuyó su frecuencia de fuego y permitió que algunos heridos fueran rescatados. Finalmente, un pequeño grupo compuesto por los oficiales de policía Ramiro Martínez y Houston McCoy, junto con el civil Allen Crum, logró subir a la torre. En un enfrentamiento rápido y tenso en la plataforma de observación, lograron abatir a Whitman, poniendo fin a la pesadilla. El balance fue de 16 personas fallecidas y más de 30 heridas, pero el impacto psicológico en la nación apenas estaba comenzando. Tras la muerte de Whitman, la autopsia que él mismo había solicitado reveló algo que cambiaría para siempre el debate sobre la responsabilidad criminal y la biología. El patólogo encontró un tumor cerebral, un glioblastoma multiforme, del tamaño de una nuez, localizado en una zona crítica del cerebro conocida como la amígdala. Este descubrimiento lanzó a la comunidad científica a un debate que dura hasta hoy. La amígdala es una estructura pequeña con forma de almendra que actúa como el centro de procesamiento de las emociones, especialmente el miedo y la agresión. Es, por así decirlo, el termostato emocional del ser humano. En estudios científicos se ha demostrado que la estimulación artificial de la amígdala en animales provoca reacciones de furia incontrolada. En el caso de Whitman, el tumor estaba ejerciendo una presión constante sobre esta estructura, lo que muy probablemente alteraba su capacidad para regular sus impulsos agresivos y su juicio moral. Aquí es donde entramos en el análisis de lo que popularmente se llama el gen del mal, o la predisposición genética a la violencia. Aunque no existe un único gen que convierta a alguien en un asesino, la ciencia ha identificado variantes genéticas como el gen MEAOA, conocido como el gen del guerrero.
Este gen se encarga de descomponer neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, que regulan nuestro estado de ánimo y comportamiento. Las personas con una baja actividad de este gen tienden a ser más impulsivas y propensas a la agresión, pero solo bajo ciertas condiciones ambientales. El caso de Whitman es un ejemplo perfecto de la interacción entre la naturaleza y la crianza. Tenía la predisposición biológica debida al posible mal funcionamiento de sus neurotransmisores. Había sufrido abusos físicos y psicológicos por parte de un padre autoritario durante su infancia, lo que enciende esos interruptores genéticos. Y finalmente, el tumor actuó como un catalizador físico que terminó de romper los frenos inhibitorios de su cerebro. Si analizamos a Whitman bajo la lente de la neurobiología moderna, nos enfrentamos a una pregunta inquietante. ¿Tenía Charles Whitman libre albedrío aquel 1 de agosto? Si su cerebro estaba siendo saboteado por una masa tumoral que alteraba sus circuitos químicos, ¿hasta qué punto era él el dueño de sus actos? Algunos neurocientíficos sugieren que Whitman fue una víctima de su propia biología. Un hombre cuya brújula moral fue destruida por un fallo mecánico en su hardware cerebral. Otros argumentan que a pesar del tumor, Charles mantuvo una capacidad de planificación y una conciencia de sus actos, que demuestran que todavía conservaba cierto grado de elección, como se ve en la forma metódica en que preparó su equipo y eliminó a los testigos antes de empezar a disparar. El legado de Charles Whitman es complejo. Por un lado, su masacre llevó a cambios estructurales profundos en la seguridad pública, incluyendo la creación de las unidades SWAT en los departamentos de policía, que entendieron que necesitaban equipos tácticos especializados para situaciones de este tipo. Por otro lado, su caso sigue siendo el paciente cero en el estudio de la relación entre tumores cerebrales y violencia. Nos obliga a mirar más allá de la superficie del acto criminal y preguntarnos qué está pasando realmente bajo el cráneo del perpetrador. El gen del mal no es una sentencia de muerte, sino una vulnerabilidad que, sumada a un entorno traumático y a fallos biológicos como un tumor, puede crear la tormenta perfecta. La historia de la Torre de Austin no es solo la historia de un hombre que cometió actos atroces, sino la crónica de un colapso biológico y psicológico que la ciencia aún intenta desentrañar. Al recordar a las víctimas de aquel día, también nos vemos obligados a reflexionar sobre la fragilidad de la mente humana y sobre cómo un pequeño error en nuestra estructura cerebral puede transformar a un ciudadano modelo en el protagonista de una tragedia nacional. La pregunta de si el mal nace o se hace sigue sin tener una respuesta definitiva. Pero el caso de Charles Whitman nos sugiere que a veces el mal es simplemente el resultado de una maquinaria biológica que ha dejado de funcionar correctamente, dejándonos a merced de nuestros impulsos más primarios y oscuros. En la actualidad, cuando vemos casos similares, la sombra de la Torre de Texas sigue presente. Nos invita a considerar la importancia de la salud mental y la detección temprana de anomalías neurológicas. El caso de Whitman nos enseñó que la violencia no siempre es el resultado de una maldad abstracta, sino que a menudo tiene raíces profundas en la biología, la genética y la historia personal. Entender estos factores no busca justificar los actos atroces, sino tratar de prevenirlos en el futuro, identificando las señales de alarma antes de que el gen del mal o una presión en la amígdala tomen el control absoluto de una persona. La tragedia de Austin sigue siendo un recordatorio sombrío de que, a veces, los monstruos no están fuera, sino escondidos en los pliegues de nuestro propio cerebro, esperando un detonante para salir a la luz. Cada mente criminal guarda secretos únicos. Si quieres seguir investigando estos casos conmigo, dale like, comenta y suscríbete a El Gen del Mal. Activa la campana para no perderte el próximo video.